todos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Gerardo. Muchas gracias por tu apoyo y sobre todo por por el valioso tema, ¿no? Ahorita creo que tenemos muchos retos todos los empresarios, entonces pues justo es un tema importante el qué hacer ante una etapa de crisis. Lo veíamos muy alejado y pues bueno, ahora lo vemos todo una realidad. Entonces es un tema sumamente importante y pues gracias por estar con nosotros. Conforme van avanzando las sesiones, la sesión la gente se va conectando. Independientemente de eso, nosotros iniciamos y las sesiones se están grabando, Gerardo. Y pues muchas gracias, encantados de escucharte con este gran tema por tu parte. Somos todas oídos, somos todos oídos. Muchas gracias, Rui, por esta oportunidad, por esta oportunidad para poderles presentar un tema que me parece muy atractivo en estos momentos. Quisiera presentarme muy brevemente. Mi nombre es Gerardo Ortiz. Tengo 2 carreras universitarias. Soy administrador de empresas, soy contador público también, y tengo una maestría en ingeniería financiera. Soy egresado del IPADE, pero tengo más de casi 30 años trabajando para las áreas financieras, sobre todo para la industria textil, la industria bancaria, la de alimentos. Y bueno, los últimos 10 años más o menos he sido director de finanzas para América Latina, para compañías transnacionales que tienen plantas en diferentes partes de América Latina, y en las cuales también me ha permitido conocer sus esquemas fiscales y el tema de operación que llevan allá. Pero bueno, ese es brevemente quién soy. Vamos a empezar entonces ¿sí pueden ver bien mi presentación? Sí, sí se ve bien. Muy bien, entonces vamos a ver. Aquí está. Yo normalmente siempre hago esta pregunta y me he hecho esta pregunta durante mucho tiempo, ¿no? Porque no solamente en tiempos de crisis, sino también en tiempos donde pues hay cierto auge, hay ciertas, de alguna manera, digamos que los esquemas de negocios están tranquilos, ¿no? Pero siempre me he preguntado si estamos preparados para todos, para poder, pues, afrontar todos los retos y desafíos que tiene el mercado. Entonces, yo les traigo aquí un pequeño video, ¿sí? No es mucho, es 1 minuto, ¿sí? Nada más déjenme que se lo agarre aquí. No sé por qué no lo agarra aquí. Aquí está. Vamos a ver. Un segundo. No lo agarra. Un segundo, porque lo estoy checando. Perdón, es que ya estaba aquí. Lo probamos. Y... No te preocupes, a veces ya cuando estamos en Zoom. Sí. Algo ocurre. A ver, un segundo. A ver, un segundo. Yo sugiero que te lo saltes, Gerardo, porque yo mi experiencia de consumo es que nunca funcionan los videos, ¿eh?
Bueno. ¿O está en YouTube o algo que lo podamos...? No, fíjate que no me la voy a tener que saltar, porque si no, como bien dicen, vamos a tener que, perdón, pero bueno, No te preocupes. les tenía un video, no está. Este es un video que era muy interesante porque hablaba precisamente de cómo están cambiando las cosas actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ustedes recuerdan Airbnb, ¿no? Como hoy en día Airbnb o incluso las plataformas están cambiando mucho. Hoy en día ya, por ejemplo, un pequeño modelo de negocio se ha convertido en una gran empresa, ¿sí? Perdón, yo no sé qué está pasando hoy, qué me está pasando aquí. Un segundo. Permítame. Permítame, por favor. ¿Qué me está pasando en estos momentos? Bueno, con que ustedes puedan ver la presentación es más que suficiente. Miren, normalmente yo le pido al empresario ¿cuándo fue la última vez que se hace un check-up? ¿No? Un check-up, pero obviamente no solamente de salud, sino un check-up a nivel empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque necesitamos ver dónde estamos parados, necesitamos saber cuál es tu negocio, cómo están involucrados hoy. Hoy, por ejemplo, el sistema financiero está muy metido en lo que es la cuestión del lavado de dinero, la cuestión de los negocios, y hay muchos temas hoy de defraudación fiscal, incluso de operaciones inexistentes, los famosos CEFOS, que son hoy en día, ¿no? Pero yo lo que les planteo es esto, miren, hoy hay muchas autoridades que están involucradas, la Secretaría de Hacienda, hoy está el SAT, hoy está la Unidad de Inteligencia Financiera, el Seguro Social también. Entonces, aquí hay un mapa de riesgo que yo he tenido, ¿sí? Hoy los empresarios tenemos que pensar en que no solamente tenemos la Secretaría de Hacienda, están temas de lavado de dinero, hay tendencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso porque hoy, bueno, ya nos puede tomar temas también, incluso de Fiscalía General, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en las noticias ya tenemos muchos temas de regulación fiscal. Si se dan cuenta, mucho está enfocado a sistemas de WIF, a sistemas de soborno. Las compañías hoy están siendo muy fiscalizadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué vienen estas campañas de fiscalización? Miren, algunos temas que se están teniendo a nivel de fiscalización son auditorías electrónicas. Antes nosotros veíamos que llegaban y nos dejaban un citatorio las autoridades hacendarias. Hoy la realidad es que ya no. Hoy ellos ya pueden desde sus propias bases de datos entrar a sistemas y podernos hacer una auditoría desde sus propias oficinas. Miren, el Big Data, el Business Intelligence y la minería de datos como tal, ellos lo están usando de una manera muy eficaz. Es decir, si ya tienen mis datos a nivel de ingresos, a nivel de egresos, pues ya no es tan difícil poder hacer una auditoría electrónica. ¿Y dónde vemos estos temas muy específicos hoy que la autoridad está teniendo? Pues miren, la Fiscalía General de la República hoy se está dedicando a la ubicación de empresas factureras. Eso lo vemos todos los días. Esa identificación de redes corporativas de evasión fiscal y recursos de procedencia ilícita. Más adelante voy a hablar de esas empresas factureras, pero más bien del tema de tercerización que hoy está muy satanizado,
Pero miren, yo que he estado en compañías transnacionales puedo decir que este tema se ha usado, esta práctica se ha usado, no hablo del tema de las factureras, sino el tema de la tercerización, y que ha dado muchos resultados a nivel mundial. Pero lo que pasa es que, bueno, ha llegado a esos temas ya de desborde aquí dentro de este país, que nos ha hecho que de pronto, pues, todo se vuelva muy complicado y que las autoridades tengan ese tema todos los días. Otro tema de un programa que se está especificando aquí mucho son el SAT. El SAT está ya revisando mucho lo que es la omisión de ingresos, los ingresos acumulables, asimilables a salarios. Todos los días vemos hoy noticias de cómo se está enfrentando eso con la autoridad, ¿sí? Y, por supuesto, ahora la Unidad de Inteligencia Financiera pues está viendo ciertos patrones de comportamiento atípicos que antes no veíamos y que hoy están muy en concordancia con las otras autoridades. De hecho, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hoy cuando ustedes hacen una transacción, las compañías hacen una transacción que no es regular aparentemente. ¿A qué me refiero con no regular? Miren, por ejemplo, en la industria a finales del año, las constructoras, por ejemplo, reciben mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué reciben mucho dinero? Bueno, porque ese es su programa. O sea, a final del año tienen ellos que entregar la obra, tienen que entregar ciertos proyectos, y es cuando se les paga. E inmediatamente cuando se les paga llega ese dinero y se empieza a distribuir a todos esos proveedores para los cuales se les debe. Ese tipo de operaciones, de pronto hoy la Comisión Nacional Bancaria dice, oye, son operaciones atípicas, cuando son operaciones reales, normales, pero hoy puede llegar hasta el problema de que de pronto el banco empieza a parar la cuenta bancaria por ese tipo de cuestiones atípicas que se están dando y que se van a dar, y que lo que está causando en muchas empresas, pues es cierto movimiento de ir con el banco, aclarar. Entonces, son temas que antes en realidad no traíamos. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué es lo que da como resultado? Miren, lo que da como resultado, pues es precisamente todas estas actividades de combate contra las empresas de simulación fiscal, ¿no? Miren, yo les comentaba que este tipo de situaciones de combate hacia la evasión fiscal, específicamente de las compañías factureras, yo he estado en compañías transnacionales, donde de pronto, y ustedes a lo mejor también lo tienen así, miren, nosotros en alguna compañía farmacéutica, pues vendemos medicinas, pero para cierto sector o digamos una nueva molécula que sacamos, ya, véanla por ejemplo, una línea de negocio oncológica, ¿sí? En esa línea de negocio oncológica que es nueva para esta compañía, lo que hacemos es contratar representantes, 10, 15, 20 representantes, porque estamos haciendo una prueba para ver si esos representantes en realidad va a funcionar, si esa línea va a funcionar, y para eso nos sirve la tercerización. Eso nada tiene que ver con una simulación fiscal o con otro tipo de situaciones que hoy se está dando. Estoy hablando de lo que hoy hacen las empresas. Ese tipo de modelos funciona, ¿sí? Y funciona en diferentes tipos de industrias. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo en este momento con este tipo de situaciones que están pasando? Mire usted, si su estrategia actual o el modelo de negocio que está siguiendo, ¿sí?, tenían una cierta estrategia, hay que revisarla. ¿A qué me refiero con revisar? Mire, por ejemplo, si usted tenía ya esa tercerización, tiene que revisar en este momento si esa tercerización es correcta. Es decir, si ese modelo de negocio le está funcionando. Pero mucho más allá, tiene que ver cómo blinda esa estrategia si es lo correcto. Y para blindar esa estrategia, pues obviamente tiene que sentar, en este momento sí, a su fiscalista, tiene que sentar a su gente jurídica, y entonces es ver si este modelo tiene algún problema, ¿sí? O cómo poderlo blindar. Es decir, oiga, si yo estoy pagando hoy, por ejemplo, asimilados, estoy pagando una tercerización, ¿cómo me aseguro que se estén pagando correctamente estos impuestos para no tener problemas con la autoridad? Entonces, a eso me refiero con blindar su estrategia, ¿sí? ¿Qué otro?
Perdón, es que me volví a ir para atrás. ¿Tu presentación no la vemos, Gerardo? Si es que tienes presentación. ¿No la están viendo? No. Ay, Dios mío. Sí, Discúlpenme. Sí, estás Sí, como... yo la estoy viendo, Ah, ok, pero... no. Es que hasta ahorita que dijiste, dije, aún no la vemos. Ay, qué barbaridad. Sí. Sí, te estamos escuchando muy atentos. A ver, ¿O quieres que te ayudemos y que si la tenemos en la asociación te podemos apoyar? A ver, un segundo. Es que... Nada más. Ya. ¿Ahí la están viendo? Todo bien, perfecto. Perdón, híjole. Qué pena con esto, de veras. Un segundo, voy a tratar de ampliarlo. No te preocupes, ahí la vemos perfecto. Ahí voy a estar. Me había quedado aquí. Esto era importante. Yo les decía aquí que voy a ir muy rápido ese famoso mapa de riesgo que tenemos que ver aquí, donde las compañías tienen que cuidar ahora no solamente sus operaciones de procedencia ilícita o de producción fiscal, sino también la inexistencia de operaciones. Y del lado izquierdo veíamos cuáles son las autoridades que están involucradas. Hoy el SAT, está la UIF, el IMSS, el Infonavit y la Fiscalía General de la República, ¿sí? Esto yo le decía que trae como consecuencias, bueno, todas esas actividades que estamos viendo hoy en día, ¿no? Hoy en día estamos viendo cómo la PGR está contra algunas personas, estamos viendo cómo el lavado de dinero, en fin, muchas noticias estamos viendo a través de la regulación fiscal. Entonces, yo les decía también que esto se traduce, estas campañas de fiscalización que hoy está haciendo el SAT, los hace a través de auditorías electrónicas, a través del call center, rechazo de deducciones, pero las autoridades tienen programas muy, muy específicos, ¿sí? Como, por ejemplo, la Fiscalía General de la República está en la ubicación de las empresas. El SAT está viendo esas omisiones de ingresos, esos ingresos acumulables, y la UIF y la Comisión Nacional Bancaria, pues hoy están detectando muchas operaciones inusuales que antes para nosotros, digámoslo, eran usuales. Y yo les hablaba de, por ejemplo, de la industria de la construcción, en el que al final del año nosotros recibíamos, o ese tipo de empresas recibía mucho dinero porque se acababan los proyectos, pero al momento de llegar ese dinero empezábamos a pagar. Y ese tipo de operaciones que no se dieron en todo el año y que son atípicas, los bancos, la Comisión Nacional Bancaria los está detectando y está parando las cuentas, las está deteniendo para que le aclaremos qué está pasando con esas cuestiones atípicas. ¿Por qué digo esto de las campañas de fiscalización? Porque, si se dan cuenta, también el combate viene sobre esas campañas de fiscalización. Y hoy nos encontramos en todos los medios noticias sobre pues, las cuestiones factureras, las cuestiones de lavado de dinero, el pago de impuestos de las grandes compañías. Y aquí me había quedado, aquí estaba yo, decía, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer los empresarios en este momento? ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Yo les decía, los controles internos. Eso se oye muy fácil, pero ¿cómo gestionamos ese control interno, ¿no? A través para ser más eficaces. Miren, por ejemplo, muchas veces nosotros en las compañías, ese control interno lo vemos de una manera, si no muy sencilla, que pudiera parecer que no tiene problemas, ¿no? Pero aquí va a cobrar mucho sentido lo que les voy a decir. Miren, si nosotros tenemos un esquema de negocio, ¿sí? Donde de pronto hay un cliente o un proveedor al que le estamos pagando o nos está pagando y es de los más grandes, nosotros hoy sí tenemos que ver si esa transacción es correcta. ¿En qué términos? En términos de materialización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo para hacer un pago debo de tener mi orden de compra, debo de tener un contrato y a través de ese contrato debo pagar esa transacción electrónica.
ya no es posible de pronto pagar en efectivo, porque entonces esa es una transacción atípica y de momento en el futuro o en el corto tiempo nos puede causar un problema. Ese tipo de transacciones y de materializaciones las tenemos que cuidar hoy en día más que nunca, ¿sí? Tenemos que cuidar, por ejemplo, que quien nos está vendiendo hoy, ¿sí?, que sea una empresa que realmente tenga en su objeto social que lo que nos está facturando es lo correcto, porque muchas veces nosotros aceptamos simplemente la factura y claro que no vemos esa parte atrás, ¿sí?, de qué está pasando con esta compañía, pero hoy es muy importante conocer quién es nuestro cliente, es muy importante quién es nuestro proveedor, porque nosotros, pues, en el momento en que nos llega la autoridad, tenemos que dar fe o tenemos que explicar con quién estamos haciendo transacciones de gran importancia. Yo también les decía hace un momento que ajustar, hoy es un momento de ver qué estrategia estamos siguiendo. Una estrategia con respecto de compañía. Es decir, yo les decía que las compañías donde yo he trabajado hemos seguido la tercerización por algún momento porque necesitamos crear una nueva rama de negocio, necesitamos incursionar en algún negocio diferente y tenemos que probar. Y para probar es necesario ocupar una parte de esa tercerización. Eso no es malo. Lo que recomiendo es que hoy tiene que sentarse con su fiscalista, tiene que sentarse también con un abogado y ver que esa tercerización, ese pago que usted está haciendo a lo mejor a través de honorarios, a través de asimilados, tenga todo el documento necesario para que usted esté seguro en cualquier momento en que venga la autoridad, ¿no? Es decir, que esa compañía con la que usted esté trabajando, usted pueda asegurarse que está pagando sus impuestos, que pueda asegurarse que realmente está haciendo las operaciones correctas. ¿Cómo se asegura? ¿Cómo ve ese riesgo? Bueno, con ese equipo de trabajo con el que yo le he estado hablando, ¿no? Y esta es una cuestión de necesidad hoy en día. Ahora, este es creo que tampoco lo podemos ver. Sí, no está disponible, lo siento. Tampoco lo puedo ver. Bueno, miren, ¿qué otro elemento yo les doy para poder hoy en día estar, de que las empresas se puedan defender? Miren, yo siempre me he preguntado si en realidad en las compañías cómo podríamos tener esa brújula financiera sólida para poder responder a muchas preguntas. ¿Cómo qué preguntas? Y tal vez suene mucho esto. ¿Qué oportunidades de negocio yo podría tener o podría llevar a cabo? Esa es una pregunta que siempre me hace un empresario. ¿Cómo estoy seguro de eso? Y lo que yo le digo es, mire, si usted tiene una brújula financiera sólida, va a poder contestar estas preguntas. Si esa brújula financiera puede ser una de ellas, el presupuesto. Y alguien me puede decir, bueno, eso ya lo sabíamos, el presupuesto en realidad es algo que yo hago todos los años. Está bien, pero este presupuesto del que estoy hablando es un presupuesto en el cual tenemos que gastar tiempo para poder tomar una buena decisión. Por ejemplo, imagínese usted que le dice que usted como dueño de la compañía de pronto dice, oiga, yo quiero crecer el próximo año 30%. Perfecto. Entonces, lo primero que yo hago es ir con el director de ventas y decirle, oye, ya el director de la compañía, el dueño de la compañía quiere que sea un 30%. Y lo primero que me dice el director, el gerente de ventas es, claro, lo podemos hacer, porque para eso estamos, para alcanzar resultados. Y mi primera pregunta con él es, oye, ¿y de dónde va a venir ese 30%? Sí, ¿qué más vas a vender? ¿Qué vas a hacer? Y en ese momento empieza la complicación. Porque de pronto dice, no. Entonces mi pregunta para el gerente de ventas es, a ver, ¿cómo va a venir? ¿En qué porcentaje va a venir el orgánico y en qué porcentaje va a venir el de nuevos productos? Ponle el 30% a todo. Muy bien. Entonces, después, oye, ¿a través de qué clientes? Y después le pregunto, ¿a través de qué productos? Es decir, hacemos muchos cuestionamientos porque cuando ya sabemos cómo va a crecer la compañía, empieza todo lo demás hacia abajo, empiezan a haber gastos, empiezo a saber si mi capacidad de producción, en qué etapa en qué porcentaje de mi capacidad de producción estoy. Si estoy al 50%, voy a crecer un 30%, pues está perfecto, sí me cabe.
porque llegaría al 80%. Pero si estoy en un 80% y quiero crecer un 30%, no me va a dar jamás, así yo traiga a la venta. Y entonces hay que buscar nuevas alternativas. Lo que estoy diciendo es que con este presupuesto se disparan muchas preguntas y hay muchas cosas que investigar para que, llegado el momento, cuando digan, oye, aquí hay una nueva oportunidad de negocio, yo me regreso a mi presupuesto. ¿Y mi presupuesto qué dice? ¿Tengo capacidad? ¿Mi presupuesto contemplaba una nueva oportunidad de negocio o no la contemplaba? Si no la contemplaba, pero cabe dentro de mi presupuesto, adelante. Y mucho más, el presupuesto les da la oportunidad de bajar ese objetivo a toda la compañía. Cuando se baja toda la compañía, el empleado está consciente de que puede haber más personas dentro del área productiva siempre y cuando lleguen las ventas. El empleado está consciente de que si no llegan las ventas, no puede haber más gastos. Lo que quiero decir es que su presupuesto es nos va guiando a lo largo del año a todos en la empresa y nos está poniendo un objetivo claro, algo que de pronto se nos olvida y de pronto, pues por el ritmo de toda la vorágine que traemos por alcanzar resultados y por el momento en el que estamos, de pronto se les olvida. Pero créanme, en las compañías gastamos 3 meses más o menos para hacer un gran presupuesto. Entonces, lo que yo digo es que esto es un buen momento para hacer un muy buen presupuesto y tener una buena brújula financiera. Bien. Miren, otro tema que ha llegado y que tenemos que tener en mente es cómo la disrupción en las finanzas y las oportunidades que nos están dando en estos momentos es importante. En estos momentos, ¿por qué? Porque hoy, por ejemplo, hablemos de el blockchain. No sé si todos estén familiarizados con el blockchain, pero el blockchain es algo que ya está en el mundo. Son como, para que me entiendan, como unos cubos en los cuales no se pueden hackear, es información que no se puede hackear. Imagínense, por ejemplo, otra vez me regreso, por ejemplo, a una compañía farmacéutica. El gran problema que tienen las compañías farmacéuticas y muchas otras compañías o muchos otros sectores es el robo de su mercancía o la famosa piratería. ¿Qué hace el blockchain en este sentido? Bueno, imagínense que va pasando por la banda el émbolo o el frasco y de pronto a través de algo digital, de un flechazo digital, se le crea un holograma y este holograma lo que hace es que lo sube como a un libro y después pasa al siguiente nivel, se le pone ya la cajita, otra vez recibe otro flechazo y hace otra cuestión digital que lo sube a un libro, pero esto no se puede hackear para que al final del producto tenga un holograma y ese holograma sepamos qué es lo que pasó a lo largo de la cadena de producción y qué es original y que nunca el producto cambió. Eso lo que está haciendo es que está evitando en gran momento la piratería en este país. Bueno, no en este país, en muchos de los sectores. Podría hablarles de muchos sectores lo que es el blockchain. Y por supuesto el Big Data. El Big Data lo que está haciendo es que tengamos o que sepamos dónde están moviéndose nuestros clientes. Hoy en día, con la pandemia, con todos estos temas que tenemos hoy, tal vez nuestros clientes ya no están donde nosotros creíamos. ¿Qué quiere decir que ya no están? Bueno, hoy en día, si usted se da cuenta, pues obviamente no podemos salir tanto a la calle, pero muchos se están moviendo a lo que es la parte del Internet. Muchos otros están cambiando ya, digámosle, mi porcentaje de mujeres que compraban ya no es el mismo. Ahora tal vez ha cambiado más hacia los hombres, a diferentes edades, y el Big Data lo que nos da es eso. ¿Dónde están nuestros clientes ahora? Y esto es, pues por supuesto que es un tema de gran importancia. El Big Data también nos puede decir qué es lo que estamos comprando, ¿sí? Y cómo lo estamos comprando, cuál es nuestro proveedor, cómo podemos cambiar el esquema, cómo podemos cambiar la cadena de suministros para que sea mucho más atractiva, ¿sí? Bueno, miren, hoy en día no tengo que explicarles, no tengo que profundizar más en lo que ha hecho el coronavirus en nuestras empresas, cómo nos ha movido, cómo ha cambiado este país. Yo comparo esto con
los problemas que dejó la Segunda Guerra Mundial, de veras, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque a nivel mundial no esperábamos este cambio. Entonces, ¿cuáles son los consejos que yo les doy para esta continuidad de negocios? Miren, en inglés decimos, the cash is the king. El flujo de efectivo es el rey en tiempos de coronavirus. Y yo sé que muchos me están diciendo o están preguntándose, estamos escuchando una presentación para que nos digan que tenemos que cuidar el dinero. Eso ya lo sabíamos, claro, pero ¿cómo cuidarlo? No se trata aquí de decir no gastemos o gastemos lo menos, no. ¿Dónde debemos atacar y dónde podemos ver ese flujo de efectivo? Todas las compañías tenemos algo que le llamamos el ciclo operativo del negocio. ¿Qué significa el ciclo operativo del negocio? Bueno, significa que yo hago una venta, recibo una orden de compra, compro mi material, lo produzco, lo pongo en el almacén, lo facturo y luego lo cobro. Todo eso es el ciclo del negocio. Los financieros lo que hacemos es que eso lo convertimos en números y entonces hablamos de lo que es el DCO, que es la cuenta por cobrar, el DCI, que es la rotación de inventarios, y el DPO, que es la cuenta por pagar. Vayamos más claros. Si yo tengo una cuenta por cobrar, la rotación de mis cuentas por cobrar, ¿sí? Si yo voy con mi contador, yo voy con mi financiero, le digo, oye, ¿cuál es mi rotación de cuentas por cobrar? Y él le va a decir, no, pues nosotros no damos más crédito de más de 30 días. Sí, pero tu rotación en realidad no son 30 días, porque hay quien te deja de pagar, hay quien paga muy rápido. ¿Cuánto es? Y con una pequeña fórmula que hacemos nos dice que son 45 días. Ok, 45 días. Ahora sí, ¿cuánto tienes de tu rotación de inventarios? Tengo 60 días. Ah, perfecto. Entonces yo sumo 45 más 60 y le resto mi rotación de cuentas por pagar, que son 30. ¿Sí? Entonces, eso me da un número que son 75. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que financiar 75 días mi operación antes de que yo pueda recibir dinero, en términos generales. Entonces aquí viene la pregunta para el empresario. Ahora sí, con esta formulita, otra vez llamo a mi contador y le digo, oye, explícame por qué, si yo estoy dando 30 días, tengo 45 de mi rotación de inventarios. Y aquí viene y dice, bueno, es que resulta que nosotros para vender, pues dimos unos pocos días más a una persona, a un cliente, o resulta que alguien no me ha pagado, y ahí es donde tiene que actuar. Ahí es donde dice, no, a ver, tráeme ese cliente, a ver, vamos a bajar esa rotación. Y ese dinero, ese es el que hay que traer nuevamente a la compañía porque está ahí. Después me voy con mi rotación de inventarios, el DSI, y digo, oye, tengo 60. ¿Cómo es que tengo 60 días en mi rotación de inventarios? Pues, ¿qué cree? Es que fíjense que nosotros nos cancelaron un pedido, pero compramos el producto. Caray. A ver, tráete al vendedor y tráete a quien tomó esa decisión y tomemos una decisión con respecto a esos 60 días porque es dinero que está parado y tenemos que traer nuevamente ese dinero. Entonces, ahí va reduciendo ese 75. Y en el DPO, oye, ¿por qué estoy pagando tan rápido si me están pagando tan tarde? Entonces, ahí hay que ajustar. Y ese 75 usted lo tiene que hacer más chiquito. La pregunta puede ser, oye, ¿qué tan chiquito? La realidad es que depende mucho de cada industria. No es lo mismo la industria textil que la industria de alimentos, que la industria de metalúrgica. Habría que ver y compararse cuál es su mejor ciclo operativo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo me refiero que el flujo de efectivo tiene que cuidarse en estos términos. No solamente es gastar menos, sino cómo recupero todo lo que está sentado en mi compañía, por decirlo de alguna manera. La otra es agilizar el inventario de la cadena de suministros. Pero eso lo vemos, ya lo vimos, ya lo explicábamos en la rotación de inventarios. Otro consejo de continuidad de negocios. Hoy en día es muy importante y lo hacemos todas las empresas. Lo hemos hecho siempre, pero hoy cobra más sentido. Los pronósticos sólidos de flujos de efectivo, ¿sí? Y aquí un comercial entre paréntesis. Los empresarios, cuando toman utilidades o toman, digamos, algún dinero, llámese por
cualquier situación, no tomamos decisiones del flujo de efectivo, ¿eh? Esas decisiones las tomamos del estado de resultados. El flujo de efectivo no lo podemos tomar porque después resulta que cuando yo tomo decisiones sobre el flujo de efectivo, sobre un retiro de dinero, me puede hacer falta hasta para pagar la nómina. Pero bueno, ese es un comercial, llamémoslo así. ¿Por qué tenemos que hacer flujos de efectivo sólidos? Bueno, en estos momentos lo que yo necesito tener son escenarios a corto plazo. ¿Qué pasa? Yo tengo que poner arriba, obviamente, toda la cuenta por cobrar, cómo voy a recibir mi dinero todos los meses y cómo voy a estar pagando. Y no se trata de poner solamente se trata de poner los gastos, pero los gastos hay que dividirlos en los que son muy necesarios en estos momentos y cuáles son los gastos en los cuales yo todavía puedo diferirlos un poco. Y tengo que saber si ese flujo que voy a recibir me va a alcanzar para pagar todos esos gastos y si no voy a ir difiriendo. En estos momentos tener un flujo de efectivo es muy, muy importante. Hay que gastar su tiempo, hay que pagar el precio. Es lo mismo que el presupuesto. Salen muchos asegúnes, pero este es el momento correcto de hacerlo. Otro consejo que yo les doy. Estos son momentos de revisar nuestros modelos de negocio. El modelo de negocio que nosotros teníamos antes de la pandemia puede ser que haya cambiado. Puede ser que el modelo de negocio actualmente, como yo les decía, puede ser que mis clientes se hayan mudado hacia otro lado, estén en otro lado. Puede ser que hoy yo necesite más de las redes. Puede ser hoy que yo tenga que cambiar mi cadena de suministros. Puede ser que hoy tenga que vender más a crédito, pero yo no sé si el flujo me va a dar. Pero este momento es el idóneo para revisar mi modelo de negocio. Si este modelo de negocio sigue siendo factible en estos momentos de coronavirus. Y por último, yo les diría, yo sé que esto va a pasar. Como cualquiera, esto no es nada nuevo, ¿no? Hemos vivido grandes momentos y grandes crisis en este país. Y seguramente este momento va a pasar. Y no debemos esperar hasta ese momento para tener una estrategia de negocios una vez superada la crisis. Porque si vamos a empezar a trabajar nuestra estrategia de negocios una vez superada la crisis, créanme que va a haber muchos empresarios que ya lo hicieron y nos van a tomar camino. Y esto tenemos que tenerlo en mente. Hoy, de hecho, muchas empresas se están preguntando qué tenemos que hacer, no solamente ahorita, sino una vez superada la crisis. ¿Cómo va a quedar nuestro mercado? ¿Cómo va a quedar nuestros clientes? Por supuesto que va a haber un impacto, pero también es cierto que dentro de esta crisis muchas compañías han ganado. Muchas compañías, otras pues ha tocado perder. Entonces hay que estar preparados para ese tipo de momento una vez superada la crisis. Y bueno, en esta crisis, bueno, estas son mis recomendaciones. Y pues, sin más, les dejo también, voy a mandar esto en PDF, para que sepan quiénes somos. Somos una consultoría que tiene muchas áreas de especialidad. Nosotros aquí tenemos una fábrica de software. Déjenme decirles algo muy importante, por cierto, con respecto a, antes de terminar, con respecto a este último punto, si me lo permiten. Miren, yo les hablaba de las grandes tecnologías, de todo lo que está pasando para el blockchain. Mi consejo es que usted se suba a esa ola de la tecnología, no se quede afuera, ¿sí? Esta ola de la tecnología no crea que es para las grandes empresas y gastar cientos de millones millones de pesos en la tecnología. Hoy la tecnología va a ser muy barata y está siendo muy barata, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, probablemente usted tenga un software muy importante o pequeño, grande o mediano, donde puede tener pues sus recursos humanos, puede ver los inventarios, puede ver muchas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, a lo mejor usted necesita controlar algo mucho más pequeño, ¿sí? Un control de herramientas. Eso no los hacen ya estas compañías que se dedican a los software y que se dedican a hacer
herramientas. Ese tipo de herramientas lo va a hacer usted más ágil. Yo lo que veo es que todas las compañías que se están subiendo a la ola, llámese pequeñas, medianas, grandes, porque hoy no hablamos, yo creo que en el futuro ya no vamos a hablar tanto de, bueno, sí de compañías grandes, pero vamos a hablar de qué modelos de negocio tienen que puedan ser potencializados mucho más rápido. Y otra vez, ahí está Airbnb, hay cientos de compañías que su modelo de negocio es muy pequeño y de pronto se exponenció. Entonces se exponenció gracias a la tecnología. Entonces yo lo que le aconsejo es súbase a esa ola de la tecnología, en poquito, en mediano, o téngase networking con esas empresas de tecnología, porque eso va a hacer que su compañía pueda también tener una disrupción en un mediano plazo, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo aquí esto de ser feliz no causa impuestos, y pues ahora sí, si gustan y tienen alguna duda, pues aquí estoy para contestar cualquier duda. Claro que sí, Gerardo, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, comentario, lo pueden colocar aquí en el chat o pueden habilitar su micrófono. Claro. Sí, buenos días. ¿Alguien habló por ahí? Buenos días. No sé quién habló. No vi quién mencionó algo. Pero no, bueno, Gerardo, la verdad es que está bastante interesante y sí es cierto, ¿no? Realmente ahora nos hemos dado cuenta en cómo no es necesario gastar con la parte de tecnología y que nos tuvimos que subir de una forma muy acelerada de cómo veníamos, pues totalmente cambió. Entonces, en la misma, pues un ejemplo claro es la misma asociación, ¿no? Ahora todos nuestros eventos que en su momento eran presenciales, ahora son por este medio y hemos tenido la oportunidad de acercarnos también a mucha gente, de poder conocernos, como en este caso a ti, y el poder obtener información muy valiosa y que a veces lo sabemos, pero te envuelves y en vez de estar innovando, te estás preocupando, como bien lo dices, por otras cosas. Entonces, es momento de que todos pues tengamos ese cambio y pues no esperarnos a que esto solucione. Totalmente de acuerdo contigo en que esto es muy eventual, pero pues hay que salir y ver una gran oportunidad en estos momentos. De mi parte, pues bueno, muy valiosa tu aportación. Por ahí tenemos preguntas, Miguel, si me ayudas. Así es. Preguntan, ¿cuál consideras que será el escenario probable que viviremos en adelante en las empresas? Gracias por la plática. Sí, miren, muchas cosas, por supuesto que están cambiando. Yo creo que los modelos de negocio ahora se van a mover mucho, bueno, ya se han movido mucho más hacia el Internet, ¿sí? Buscaremos más clientes a través del Internet. Las plataformas, bueno, aquellas industrias, ¿no? que puedan ser más incluyentes en la parte de tener plataformas donde puedan vender sus productos a través de eso, seguramente lo harán, ¿sí? Buscarán más ese tipo de clientes. La realidad es que las compañías hoy están gastando mucho en la cuestión de COVID, es decir, entre el gelecito, entre todos los programas de seguridad. Las compañías que producen, por ejemplo, alimentos, por llamarlo de alguna manera, serán mucho más estrictas. Los modelos, bueno, mejor dicho, tendrán que gastar más en eso. El mundo se va a volver mucho más estricto. El mundo, la realidad es que ya cambió y muchas cosas ya no van a retroceder. Usted se va a dar cuenta. De pronto, por ejemplo, esa sana distancia, la salud dentro de las empresas, la salud va a ser muy importante en las empresas. Acaba de entrar, bueno, ya la norma 35, que ya estaba en 2019, pero ahora en 2020, del octubre, esa norma 35 lo que está pidiendo a las empresas es todas las cuestiones, cómo se siente el ambiente organizacional, cómo lo evalúan, cómo la gente está contenta. Pero también viene ahora cómo está cuidando a su personal. Va a cobrar mucho sentido saber qué persona está enferma en determinada planta y cómo lo está atacando, ¿sí? Ese tipo de cosas van a cambiar. Yo creo que los modelos de negocio, hablando de a mí me encanta hablar de los modelos de negocio porque a mí me apasiona cómo cada empresa, cada industria, de pronto tenía nosotros los financieros decíamos de negocio.
¿sí? Y ese modelo de negocio que monetizábamos, monetizar quiere decir cómo se vendía, cómo vendía su producto. Hoy en día está cambiando el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque si antes usted lo monetizaba a través de representantes y que iban y tocaban a la puerta o ustedes los mostraba, hoy ha cambiado. Hoy lo a través de medios, que explique, hay cientos de capacitación que se está dando hoy a través de las redes y la gente lo está absorbiendo de una manera muy buena, ¿sí? Entonces nos estamos volviendo mucho más, llamémoslo así, tecnológicos, pero también es cierto que no todas las industrias lo van a poder hacer y vamos a tener que regresar a los modelos, no los modelos antiguos, pero a la venta antigua, a la venta normal, ¿sí? Y eso tarde o temprano volverá a ser en marzo. Yo creo que eso va a suceder y así lo veo. Ok, gracias. Mira, la misma persona comenta, ¿qué competencias organizacionales consideras deben desarrollarse en adelante en las empresas? Bueno, hoy yo creo que la gente, lo que están buscando las compañías, son personas que puedan ser muy adaptables, porque ya lo vimos. Trabajamos en una oficina de 3x3, de 4x4, con gente, y de pronto nos tuvimos que mudar hacia nuestras casas. De pronto estamos viendo que hoy estamos 2 días, 3 días en la empresa y la otra parte estamos en las oficinas. ¿Sí? Gente muy adaptable, pero también gente que persiga objetivos muy claros, ¿no? No importa dónde esté trabajando, que persiga objetivos muy claros. ¿Por qué? Porque también es verdad que las empresas hoy lo que están sufriendo es que de pronto su personal se va a las casas por una cuestión natural ahorita, pero no está obteniendo los resultados necesarios, ¿sí? Está ocasionando mucho estrés, mucho estrés, y hay quien lo aguanta y pues, quien no lo aguanta, y eso pues es una cuestión personal. Yo creo que ese enfoque, aparte creo que hoy la tecnología, pues por supuesto va a cobrar sentido. Tenemos que estar más acostumbrados a tener conferencias de este tipo, pero conferencias muy cortas también, ¿sí? Nos vamos a tener que adecuar a ese tipo de situaciones. Y por supuesto, necesitamos gente creativa que salga de la caja y que encuentre dentro de nuestro propio modelo de negocio, dentro de nuestra propia empresa, nuevas formas de atacar no solamente el problema, sino de atraer clientes, sino de vender, sino de producir mejor. Yo creo que ese tipo de gente hoy va a pedir más las empresas. Muy bien. Jorge Moctezuma comenta, ¿qué empresas en México han implantado la tecnología de blockchain? ¿Es costoso? Y pregunta también, ¿México está preparado para esa tecnología? Sí. Ha habido ya empresas, la empresa que yo les comenté farmacéutica que tiene problemas de piratería como muchos otros, se llama Boehringer Ingelheim, es Promeco, es la que hace el Pharmaton, la que hace la Buscapina, ese tipo de compañía implementó eso. Pero eso es una compañía grande, tal vez me pueden decir, pero también hay compañías medianas que lo han ocupado. Por ejemplo, imagínense una viticultora en Baja California Norte que quiere saber exactamente cómo el producto llegó al final a su botella, cuándo se plantó, en qué zona se plantó, cuánto tiempo la uva creció, cuánto tiempo pasó para poder pasarlo. ¿Por qué? Porque para ellos es importante después decir, no solamente es mi denominación o de dónde viene, dónde se produjo o en qué zona. Aquí lo puedo demostrar con el blockchain, y el blockchain es, como yo les decía, esta tecnología de bloques que puede ser inhackeable, pues no hay posibilidad de que se pueda malversar o que podamos tener algo diferente, y eso al cliente le da una gran seguridad saber de dónde viene su producto. Esa tecnología puede ser cara dependiendo qué es lo que quiera mapear, llamémosle así. Si es un mapeo muy grande, muy detallado, por supuesto,
que va a salir más caro. Pero si usted es una compañía mediana que lo necesita por alguna razón, insisto, hay compañías que hoy le llaman fábricas de software que no son caras. ¿Qué no es caro, por ejemplo? ¿Qué he visto yo en el mercado a través de tecnología blockchain? Bueno, pues he visto, por ejemplo, precios para una compañía de 50,000 pesos. He visto, claro, de millones de pesos. Todo depende de qué es, de qué proceso o qué quiera hacer usted en el blockchain. Bueno, pero aquí lo importante es, qué bueno que hay preguntas. Qué bueno que yo le diría, es una pregunta muy interesante porque tiene que subirse a la ola, ¿sí? No deje que pase la ola. Por lo menos sepa qué quiere mapear, dónde quiere subirse, porque esto inevitablemente vendrá. Y más ahora con este tipo de cuestiones del coronavirus, la tecnología nos va a desbordar y nuestras empresas tienen que estar preparadas para subirse a esa ola, porque eso nos va a hacer mucho más ágil. Ok, muy bien, muchas gracias. Gil, me parece que quieres tomar la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Licenciado, una pregunta. Por ahí comentabas que es importante que el empresario, cuando tome algún recurso, sea sobre el estado de resultados, entiendo que sobre la utilidad. Pero aquí la gran pregunta, o que incluso la recomendación que te pediríamos es, también comemos, o sea, vaya, y somos autoempleados en muchos de los casos. ¿Tú tienes algún mecanismo, alguna forma que nos recomiendes para que seamos parte o hasta cierto monto de un gasto operativo y no esperarnos a unos dividendos que quizás no se den o no se tenga el flujo para hacerlo? ¿Sí me explico en la pregunta? Sí, completamente, Gil, ¿verdad? Sí, Gil se dio tus órdenes. Sí, Gil, completamente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu pregunta, porque aquí me vas a dar la oportunidad de explicarlo mejor y voy a contestar tu pregunta. Mira, como empresario, chico, mediano, grande, yo decía que de pronto tenemos el estado de resultados y debemos de tomar decisiones con el estado de resultados y no tanto con el flujo de efectivo, porque tú conocerás que hay compañías que pueden tener pérdida y sin embargo tienen un flujo, o al revés, tienen una utilidad pero no tienen flujo de efectivo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues por tener la utilidad en el estado de resultados, pero a la vez he cobrado y precisamente por eso es que no tengo flujo. Entonces, por eso decía, en este momento habría que tener efectivo, más o menos verlo. Pero contestando a tu pregunta, es cierto, los empresarios pues no pueden esperar mucho tiempo. Lo que yo le propongo y lo que dicen las escuelas de negocio y algunas, y lo que a mí me ha dado resultado incluso en mi propia empresa, es ponerte un sueldo. Porque aparte, pues, como tú muy bien lo dices, o sea, no solamente eres empresario, eres trabajador y muchas veces cuando empezamos una empresa, pues también somos hasta cobradores, somos de la limpieza, somos el que hace el producto, muchísimas cosas. Ponerte un sueldo razonable, te hará en ese momento solventar esos gastos básicos o digamos urgentes, ¿sí? Y bien, pues, y además es correcto, ¿sí? Independientemente que como dueño, de pronto te esperes a un dividendo a mitad de año, a final de año o en un cuarto, porque también se va a plantear un objetivo, ¿sí? Y yo creo que eso es la manera correcta, o mejor dicho, una de las maneras en la cual yo recomendaría que tú hicieras, ¿sí? Pero aquí un tema, Gerardo, perdón por el comentario, tema incluso hasta porque si el dueño es el administrador único, si el dueño en las actas de asamblea como tal, incluso puede ser el administrador único o el presidente del consejo, entonces te enfrentas a la reglamentación del propio seguro social. Y entonces no siempre cabe que te des de alta en el IMSS
o si lo haces, porque que no es posible que seas trabajador de tu Ujú. empresa. Entonces, yo creo que el tema, sin duda, hay que establecer un mecanismo, pero es muy retador la manera de hacerlo. Y creo que por ahí también tiene que ver el sentido de pensar incluso el monto, ¿no? Que tengas disciplina en el monto que tú te vas a retirar, pero no podemos perder de vista, como tú bien lo has señalado, la reglamentación fiscal, ¿no? Entonces ahí te enfrentas a otra problemática. Sí, ¿Bajo qué mecanismo lo puedo hacer? Que me dé incluso prestaciones o no, y que sea además deducible de impuestos, sí, ¿no? mira, ese es un tema dentro de empresariado. Las compañías en realidad surgen porque el dueño, o mejor dicho, la persona quiere obtener un dinero para poder vivir, para poder como quieras. Entonces, la empresa, ¿cómo manda ese dinero realmente al socio? ¿Sí? Y ese tema, cada empresa tiene que revisarlo de manera individual. ¿Cómo va a pagar al dueño, al socio, en determinado momento y cómo? ¿Sí? Porque muy bien, lo dices muy bien. Dependiendo del nivel de empresa, no se puede pagar de la misma manera. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros recomendamos es decir, ok, déjame ver quién es tu empresa, déjame ver ahora sí, el monto que tú quieres a lo largo del año, ¿sí? ¿Por qué digo lo quieres? Pues por tu empresa, ¿no? Deja ver cuál es la mejor forma fiscal en la cual incluso la empresa, porque puede ser porque es un deducible, perdón, ¿sí? Pero de qué manera llega a tus manos a través de la empresa para que pagues menos impuestos. Y aquí hay muchas formas. Si yo te di la forma más básica, tal vez no, pero dependiendo de tu empresa, podemos saber cómo mandamos ese dinero al socio al que tú quieres, ¿no? De una forma Correcto. correcta, claro, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. A ver si hay oportunidad de platicarlo, No, y yo comentarte algunas formas que conozco y sé hacer. perfecto, excelente. Al contrario, Perfecto. Muchas gracias. José Paredes comenta, excelente presentación. Si medir los procesos es una forma cara, no medir es muchísimo más en lo que comenta José Paredes de la empresa Olive. Miren, por lo que veo, no hay ninguna otra pregunta, ya no hay ningún otro comentario. Bueno, por lo que veo, vamos a realizar con esto ya el cierre de esta sesión. Maestro Gerardo, de todas formas, muchísimas gracias por esta ponencia. De todas formas, aquí es lo que podemos observar, son los contactos del maestro Gerardo Ortiz López. Tenemos el celular, tenemos la oficina, tenemos la dirección. En dado caso que requieran algún servicio, alguna asesoría, por favor, ahí están los contactos. De igual forma, les recuerdo nuestras sesiones, que vamos a tener el día de mañana una sesión de las 13 leyes de la mentalidad de tiburón. Tenemos nuestro networking de forma mensual el día jueves 5 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, la licenciada Rubí Sánchez Gallegos nos va a hacer el favor de hacer este cierre. Muchísimas gracias, Rubí. Adelante. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por este por esta valiosa información. Creo que fue de bastante interés y bueno, el interactuar ya en las preguntas, creo que eso también nos ayuda mucho. Y pues bueno, te invitamos a que puedas también, a que estés con nosotros en otros eventos. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que asistieron con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya por ahí Miguel ya les recordó de los eventos que tenemos esta semana. Muchísimas gracias y muchas que tengan gracias. excelente Hasta día. luego. Gracias, Gerardo. Gracias. Hasta luego.